Imaginen las vastas extensiones de China, donde se despliega un gigantesco dragón de piedra. Una de las creaciones más monumentales en la historia de la humanidad. La Gran Muralla China no solo protegía al país de las invasiones, sino que se convirtió en el símbolo de toda una civilización impregnada de misterios, leyendas y enigmas sin resolver. ¿Cómo se construyeron miles de kilómetros de murallas en condiciones extremas, en lugares donde pocos se atreverían a aventurarse? ¿Por qué los emperadores levantaron fortificaciones tan grandiosas? ¿Y qué secreto se oculta en su inmensidad? Esta historia está llena de intrigas, lucha, grandes sacrificios y pasadizos secretos. Viajaremos al pasado para descubrir todos los secretos de la Gran Muralla China, desde su papel en la vida de la antigua China hasta su significado en el mundo actual. Si te interesan este tipo de historias cautivadoras, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar un me gusta. Historia del origen y propósito de la Gran Muralla China. La historia de la Gran Muralla China se remonta al siglo VII antes de nuestra era, cuando los principados chinos comenzaron a construir murallas defensivas para protegerse de las tribus nómadas. Estas estructuras eran simples construcciones de piedra y tierra compactada y se erigían de manera aislada para proteger a cada principado por separado. Sin embargo, todo cambió en el siglo III antes de nuestra era, cuando Qin Shi Huang, el primer emperador de una China unificada, inició la construcción de una muralla unificada para defenderse de los pueblos nómadas del norte. 1. Dinastía Qin, del año 221 al 276 antes de nuestra era. Después de la unificación de China, Qin Shi Huang ordenó conectar las murallas existentes, creando así la primera línea continua de defensa. La muralla de la dinastía Qin fue construida principalmente con tierra y piedras y se extendía por más de 5.000 kilómetros. Este proyecto requería enormes esfuerzos y sacrificios, y en su construcción participaron prisioneros, soldados y campesinos. Dinastía Han, del año 206 antes de nuestra era al año 220 de nuestra era. La dinastía Han continuó fortaleciendo y expandiendo la muralla, especialmente hacia el oeste, para proteger las rutas comerciales de la Ruta de la Seda. En este periodo, la Gran Muralla se convirtió en una parte fundamental del sistema de control del comercio y la seguridad militar del país. La muralla de la dinastía Han llegaba hasta Mongolia y Asia Central, reforzando la defensa de China contra las tribus nómadas. 3. Dinastía Ming, del año 1368 al año 1644 de nuestra era. La muralla construida durante la dinastía Ming es la sección más conocida y mejor conservada de la Gran Muralla que ha llegado hasta nuestros días. La muralla Ming, construida con ladrillos y piedras, con torres y pasadizos, le dio a la Gran Muralla su aspecto actual. A diferencia de las construcciones anteriores, la muralla Ming fue reforzada con fortificaciones militares, incluyendo torres de vigilancia, cuarteles y estaciones de señales. Propósito de la Gran Muralla China. La función principal de la muralla era protegerse de los pueblos nómadas del norte, como los Xiongnu, que amenazaban a los estados sedentarios chinos. La Gran Muralla debía servir como una barrera para retener a los enemigos y retardar su avance. Además de su función defensiva, la muralla cumplía otras importantes tareas. Puntos de control fronterizo. Los puntos de control a lo largo de la muralla se convirtieron en lugares clave para el comercio en la Ruta de la Seda. Las autoridades chinas usaban la muralla para recaudar impuestos y controlar el movimiento de personas y mercancías, asegurando la seguridad de sus ciudadanos y fortaleciendo la economía. Símbolo cultural. La muralla era un símbolo importante de la cultura china y de la identidad nacional. Delimitaba el mundo civilizado del mundo bárbaro, reforzando la percepción de los chinos sobre su exclusividad y nivel de civilización. Red de torres de vigilancia y cuarteles. A lo largo de la muralla existía una red de torres de vigilancia y cuarteles, donde se encontraban soldados en guardia. Las señales de invasión se transmitían mediante señales de fuego o humo, lo que permitía difundir rápidamente las noticias y movilizar a los defensores. En este sentido, la muralla era un sistema único de comunicación que funcionaba para alertar sobre la proximidad de la arquitectura, datos interesantes y valor cultural de la Gran Muralla China. Construir una muralla de esta longitud fue una tarea gigantesca que requería soluciones de ingeniería innovadoras y adaptación a las condiciones naturales.
Los constructores chinos usaron diferentes materiales según la disponibilidad y las características del terreno. 1. Materiales. En las montañas se utilizaron bloques de piedra. En zonas desérticas se construyó con ladrillos de arcilla y tierra compactada. En las estepas se usaba madera y bambú para refuerzos internos. 2. Construcción. La muralla tenía una altura promedio de entre 6 y 9 metros y un ancho de entre 4 y 6 metros. Cada tramo variaba en altura y anchura según su función y ubicación. Las torres se construían cada 200 o 300 metros y se usaban para observación, comunicación y defensa. Puestos militares y guarniciones. A lo largo de la muralla se construyeron guarniciones para alojar soldados. Estos puestos fortificados servían como refugio para los defensores y como base para operaciones militares. Se estima que en algunos periodos había hasta 1 millón de soldados desplegados a lo largo de la muralla. Datos interesantes sobre la Gran Muralla China. 1. No es una sola construcción. La Gran Muralla China no es una única estructura, sino una serie de murallas y fortificaciones construidas por diferentes dinastías y gobernantes en distintos periodos. Cada sección tiene sus características y propósitos. 2. La muerte de miles de trabajadores. La construcción de la muralla fue peligrosa, y miles de trabajadores murieron debido al esfuerzo agotador, enfermedades y malas condiciones. Algunas leyendas cuentan que los fallecidos eran sepultados en las paredes de la muralla, aunque los registros históricos no lo confirman. 3. El mito de la visibilidad desde el espacio. Uno de los mitos más comunes es que la Gran Muralla China se puede ver a simple vista desde el espacio. En realidad, su anchura es demasiado pequeña para distinguirla desde el espacio, aunque en órbitas bajas y con equipos especiales puede ser visible. 4. Señales de humo y fuego. Las torres de vigilancia utilizaban señales de humo y fuego para transmitir mensajes. Este método era eficaz para advertir de ataques, permitiendo a los defensores movilizarse rápidamente. Significado cultural y simbólico. A lo largo de los siglos, la Gran Muralla China ha sido mucho más que una construcción defensiva. Se convirtió en un símbolo del pueblo chino, reflejando su resistencia, unidad y perseverancia. En la literatura y el arte, la muralla se representa como una barrera protectora y como la frontera que separa la civilización de la barbarie. La leyenda de Meng Jianming. Una de las leyendas más famosas asociadas a la muralla es la historia de Meng Jianming. Según la leyenda, su esposo fue obligado a trabajar en la construcción de la muralla y murió debido a las duras condiciones de trabajo. Meng Jianming llegó a la muralla y lloró tanto que una parte de esta colapsó, revelando el cuerpo de su esposo. Esta leyenda se ha convertido en un símbolo de tragedia, sufrimiento y resiliencia humana. Significado actual y atractivo turístico de la Gran Muralla China. Hoy en día, la Gran Muralla China se ha convertido en un importante símbolo de la cultura china y en uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, atrae a millones de turistas cada año. Además de su relevancia histórica, la muralla sigue influyendo en la percepción de China como una civilización antigua llena de misterios y tradiciones. Sin embargo, el tiempo y los elementos naturales han dejado su huella. Muchas secciones de la muralla están en ruinas debido a la erosión, los deslizamientos de tierra y la actividad humana. Algunas partes de la muralla están protegidas por el gobierno y en proceso de restauración para preservarlas para futuras generaciones. Según estudios, aproximadamente el 30% de la muralla ha desaparecido por completo debido a factores naturales y humanos, como el saqueo de materiales de construcción. Principales rutas turísticas y secciones populares de la muralla. A los turistas se les ofrecen rutas por las secciones mejor conservadas y pintorescas de la Gran Muralla China. Entre ellas destacan las siguientes. 1. Badaling. Es la sección más conocida y visitada, ubicada cerca de Pekín. Badaling es un ejemplo de la arquitectura de la dinastía Ming, con altos muros y numerosas torres. Aquí los turistas pueden disfrutar de vistas magníficas y recorrer tramos restaurados de la muralla. 2. Mutianyu. Esta sección también se encuentra cerca de Pekín, pero es menos concurrida. Mutianyu es famosa por sus paisajes pintorescos, así como por sus torres y pasos interesantes. Los visitantes pueden subir a la muralla en teleférico y descender en trineo, una actividad muy popular entre los turistas. 3.
Simatai Simatai es una de las secciones más antiguas y auténticas, caracterizada por tramos empinados y estrechos que convierten la caminata en una verdadera aventura. Esta sección atrae a turistas más experimentados y se utiliza con frecuencia para excursiones nocturnas. 4. Huanghua. Esta sección menos visitada atrae a quienes buscan tranquilidad y la oportunidad de ver partes menos restauradas de la muralla. Huanghua está rodeada de bellezas naturales, como lagos y bosques, lo que crea una atmósfera especial. Las rutas turísticas por la Gran Muralla permiten sumergirse en la antigua historia de China y experimentar la grandeza de esta obra monumental. Muchos visitantes comentan que caminar por la muralla es como un viaje en el tiempo, permitiéndoles sentir el espíritu del pasado y las enormes labores que hicieron posible su construcción. En 1987, la Gran Muralla China fue oficialmente incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como un símbolo de ingenio humano y un testimonio único de una civilización antigua. Desde entonces, la muralla está protegida no solo por el gobierno chino, sino también por organizaciones internacionales dedicadas a su preservación y restauración. Desafortunadamente, la Gran Muralla China enfrenta numerosos desafíos ambientales y sociales. El turismo aporta beneficios económicos, pero también ejerce una gran presión sobre algunas secciones, acelerando su deterioro. Para evitar los efectos del turismo excesivo, las autoridades chinas implementan medidas para regular el flujo de visitantes y proteger las secciones más vulnerables. La erosión y los desastres naturales también representan una seria amenaza. Para prevenir el deterioro de la muralla, se realizan trabajos regulares de fortalecimiento y protección contra deslizamientos de tierra. Voluntarios y organizaciones de conservación también participan en programas de restauración y limpieza de las áreas circundantes para preservarla para futuras generaciones. Influencia de la Gran Muralla China en la cultura y el arte. El simbolismo de la Gran Muralla está profundamente arraigado en la cultura china. A lo largo de los siglos se ha convertido en un emblema de la perseverancia, la determinación y la unidad de la nación. En la poesía, la pintura y la literatura, la muralla se representa como una frontera entre la civilización y el caos, recordando el coraje y la laboriosidad del pueblo chino. La Gran Muralla también es un elemento fundamental de la filosofía china relacionada con la naturaleza y el equilibrio. Se considera que la muralla armoniza con el paisaje y subraya la idea de la sinergia entre el hombre y la naturaleza, central en el taoísmo y otras filosofías tradicionales chinas. Muchos autores chinos y extranjeros han encontrado inspiración en la historia de la Gran Muralla. Poetas clásicos chinos como Du Fu y Li Bai se maravillaron ante la grandeza de la muralla y reflexionaron sobre su propósito. En la literatura, la muralla se utiliza frecuentemente como metáfora de los obstáculos y dificultades que enfrenta el ser humano. La Gran Muralla China también ha sido representada en numerosas películas y documentales. Por ejemplo, películas como La Gran Muralla 2016 con Matt Damon atrajeron la atención de espectadores de todo el mundo, aunque las interpretaciones no siempre fueron históricamente precisas. Hoy en día, en China, se celebran festivales y eventos dedicados a la Gran Muralla, incluyendo maratones, excursiones y competencias deportivas a lo largo de la muralla. Estos eventos atraen no solo a turistas, sino también a locales, recordándoles la importancia de preservar este patrimonio cultural. Uno de los eventos más conocidos es el Gran Maratón Chino, que tiene lugar en la sección de Huanghuacheng. Los participantes deben superar subidas y bajadas, convirtiendo la carrera en un desafío único. Datos interesantes y misterios de la Gran Muralla China. 1. Diversidad de construcciones. La Gran Muralla China incluye distintos tipos de construcciones según la época y la región. Algunas secciones tienen solo 2 a 3 metros de altura, mientras que otras alcanzan los 10 metros. La anchura también varía, desde estrechos senderos hasta amplios tramos por donde podían pasar 4 caballos. Pasadizos secretos y túneles. En algunas partes de la muralla se han encontrado pasadizos secretos y túneles, que se usaban para realizar ataques sorpresivos y sortear al enemigo. Estos túneles permitían a las tropas moverse rápidamente a lo largo de la muralla, creando un efecto de sorpresa. 3. Torres de vigilancia y sistemas de señales.
A lo largo de la muralla se encuentran miles de torres de vigilancia desde las cuales se transmitían señales de advertencia sobre la llegada de enemigos. Se usaban humo, fuego y tambores para enviar mensajes. Las señales podían recorrer más de 800 kilómetros en cuestión de horas, lo que convertía a este sistema en uno de los primeros medios de comunicación rápida. 4. Estilo de vida a lo largo de la muralla. Muchos soldados que vigilaban la muralla vivían en condiciones difíciles y no veían a sus familias durante años. Se asentaban en secciones de guarniciones donde cultivaban sus propios alimentos. La vida en la muralla era dura, especialmente en invierno, cuando las temperaturas podían bajar drásticamente. La Gran Muralla China es más que una construcción histórica. Es un símbolo de la fuerza y unidad del pueblo chino, íntimamente ligada a la cultura, el arte y la filosofía de China. Nos enseña sobre el valor del trabajo y la dedicación a la tierra, siendo uno de los monumentos más impresionantes y memorables del mundo. Hoy, la muralla es fuente de inspiración, atractivo turístico y un bien de patrimonio cultural internacional. Sigue siendo una parte importante de la identidad china y atrae cada año a miles de personas, ansiosas por acercarse a la historia y experimentar el espíritu de la antigua China. La Gran Muralla China permanece como un monumento único de la antigüedad que encarna la historia, la cultura y la filosofía de China. Nos recuerda la importancia del trabajo duro y la lealtad a la propia tierra, siendo una de las atracciones más destacadas y memorables del planeta.